nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. El acta de la sesión número 9 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión número 10 queda a disposición de las señoras y señores diputados. A continuación, le ofrezco la palabra al señor secretario para que dé lectura a la cuenta. Señor presidente, se ha recibido oficio del ministro de Relaciones Exteriores por el cual informa lo siguiente. Precisa que las investigaciones dirigidas por el agente ante la Corte Internacional de Justicia estuvieron encaminadas a pesquisar fuentes documentales sobre el ejercicio de nuestros derechos soberanos y la jurisdicción en la zona marítima de 200 millas, de modo que la información relevante que consta en el expediente no se refiere a empresas, valores comerciales ni volúmenes de captura de recursos hidrobiológicos. También informa lo siguiente, aporta el listado de informes pesqueros que se manejaron en la Cancillería a propósito del diferendo marítimo entre Chile y Perú. Da respuesta a la información requerida por esta comisión en sesión de día 12 de abril pasado respecto a la investigación realizada en el año 2010 por la Defensa de Chile con particular referencia al Instituto de Fomento Pesquero. Precisó que la investigación en los principales centros de documentación, entre ellos el IFOP, tuvo por propósito conocer las fuentes abiertas, con valor esencialmente histórico y científico. Aportó además el listado de los investigadores participantes, de los títulos de las publicaciones consultadas y precisó que los ministros de Relaciones Exteriores del periodo de la disputa marítima tomaron conocimiento general del contenido de esta investigación y sus resultados y fueron informados sobre los textos finales a ser entregados en la Corte Internacional de Justicia. Finalmente acompaña en anexo información relativa a los viajes y delegaciones, incluyendo familiares del expresidente de la República, Sebastián Piñera, y de la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, esta última en sus 2 mandatos. Un oficio del Director Nacional del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, aportando en detalle la información entregada a la Cancillería entre los años 2010 y 2014. Seguidamente, un oficio del Director Administrativo de la Presidencia de la República, precisando que no existe constancia que se hayan realizado procesos de adquisición de un terminal Bloomer, ni contratos para la instalación o arrendamiento de dichos terminales entre los años 2010 y 2014, en el Palacio de la Moneda, ni en el Palacio Presidencial de Cerro Castillo. Otro oficio del jefe de Asesoría Técnica Parlamentaria de la Biblioteca del Congreso Nacional, remitiendo las publicaciones que contienen desmentidos sobre lo aseverado en la entrevista por doña Judy Weber, periodista del diario Financial Times, realizó a don Sebastián Piñera Echeñique, expresidente de la República, bajo el título publicado el día 19 de julio de 2010. Confirmación de asistencia a la sesión del día 17 de mayo del director de la Unidad de Análisis Financiero del Ministerio de Hacienda. Reemplazo permanente de don Marcos Espinosa por doña Marcela Hernando y reemplazo temporal para esta sesión de don Iván Norambuena por don Enrique Fanteselberg. Esa es la cuenta, presidente. Ofrezco la palabra sobre la cuenta, diputado Ward. Gracias, presidente. Sí, pediría que adoptáramos un acuerdo que es bastante usual en otras comisiones y que probablemente podía ocurrir la práctica de forma similar, incluso sin adoptar este acuerdo, pero los oficios que van llegando, la respuesta a los oficios solicitados por la comisión, me gustaría que fueran quedando como parte integrante del documento de conclusiones que tengamos que redactar el día de mañana, al final del trabajo de esta comisión, porque son relevantes en torno a algunas dudas que han surgido en este proceso. En este proceso han surgido varias dudas que, en mi opinión, se han ido aclarando. Una de ellas tenía que ver con este famoso terminal Bloomberg, al que hizo mención especialmente un parlamentario, y de la respuesta del director administrativo de la Presidencia de la República se descarta absolutamente ese asunto. Y me gustaría que este y el resto de las respuestas que han llegado a los oficios consultados y enviados por esta comisión formen parte como un anexo al documento de conclusiones finalmente que se redacte por esta comisión, presidente. Diputado Ward, por digamos, reglamento y por práctica, siempre todos los oficios y sus respuestas forman parte del expediente de conclusiones, ¿ya? Luego, lo que existe son las recomendaciones que hace cada uno de los parlamentarios que se tienen que votar, pero en el informe obran todos y cada uno de los antecedentes, también las exposiciones que se hacen, si se presentan PowerPoint, quedan ahí, y por cierto también todos los oficios y sus respuestas. Esos son los antecedentes que sirven de base al informe y forman parte de él, así que la parte positiva del informe. Todos los informes. Así es, todo. Sobre la cuenta, yo quiero preguntar qué pasa con los oficios que le enviamos al director de Impuestos Internos. Nosotros teníamos un acuerdo que si no lo respondía íbamos a acordar citarlo nuevamente, porque fue el primer invitado, le hicimos un conjunto de consultas que no respondió, se le entregaron
por escrito incluso esas consultas, han pasado varios meses y todavía no lo responde. Y por lo tanto, en la sesión anterior, yo no sé si el secretario lo recuerda, acordamos insistir y que si efectivamente no respondía a esos oficios, lo íbamos a citar nuevamente. Entonces, ¿sí? ¿Cuáles eran las materias que preguntábamos? Solamente como recordar, porque no ya pasado tanto tiempo. Ahí, ¿Eran relativas a qué? Tiene que un conjunto de temas que se hicieron. Vamos a ubicar la copia del oficio. Se lo pongo a para recordar nomás. Pero ese es un acuerdo que ya habíamos optado en la sesión anterior. Yo lo que quiero es que podamos, digamos, mandatar acá a la Secretaría para poder ver la fecha más oportuna para que pueda comparecer. Pero solamente estoy recordando un acuerdo que ya habíamos adoptado, ¿ya? Un acuerdo que habíamos adoptado, ¿ya? Por lo tanto, tenemos que ver el momento más oportuno para poder invitarlo. Cerrada la cuenta, la presente sesión tiene por objeto recibir al ministro Nicolás Aguirre Guzmán, ministro secretario general de la Presidencia, quien no viene en su calidad de ministro, sino que fue propuesto, digamos, por diputados de la oposición, quienes, cuando se fundamentó su invitación, lo que quieren es conocer cuál fue su participación en su momento como parte del directorio de Codelco en relación a la decisión que esta empresa habría tomado de poder invertir parte, digamos, de sus recursos o tener o constituir sociedades en paraísos fiscales. ¿Ya? Eso fue el objeto preciso, porque hay que tener claro, digamos, que para eso fue invitado usted, señor ministro, y por lo tanto yo no sé si es que usted quiere hacer algún tipo de exposición inicial sobre esa materia o va a quedar derechamente a disposición de las consultas de los diputados que consideraron necesaria su comparecencia a esta comisión. Puede ser del modo que a usted le salga más fácil. Puedo o decir ciertas cosas generales o esperar como usted refiere, vuestras consultas. Bueno, como ustedes recordarán, esta honorable Cámara, bueno, primero buenas tardes a todas y todos los diputados. Esta honorable Cámara tuvo una comisión investigadora sobre el tema de la operación conjunta de Codelco con Minmetals, a objeto de poder conseguir los recursos para explotar la mina Gaby. Y hubo una conclusión de esa comisión investigadora donde se estableció claramente que a la sazón, esto es el año 2006, los directores de Codelco, e insisto a la sazón porque esto cambió el año 2009 con el cambio del gobierno corporativo, no tenían entre sus facultades la administración ejecutiva de la empresa, sino que solamente dar direccionalidad estratégica. Por tanto, lo que nosotros como directores conocíamos, lo conocíamos a título de información y no se requería nuestra aprobación ni resolución. En ese contexto se informó que se haría una operación de lo que se llama financiamiento de proyectos o project financing, que funcionaba sobre la base de venta a futuro de los minerales producidos por esta inversión como una forma de obtener los recursos para dicha inversión, porque la compañía en ese entonces no tenía condiciones para emitir deuda y el Estado para aportar capital. En lo que yo conocí, dado mi experticia y dado el recuerdo que existía sobre las operaciones de venta a futuro sin respaldo físico por parte del señor Dávila, básicamente inquirimos si es que esto tenía esas condiciones, si eran operaciones de tipo, digamos, especulativo o eran operaciones de financiamiento de proyectos. Como era claramente el segundo caso, hasta ahí fue nuestro conocimiento sobre el tema. No tuvimos mayor información sobre las características del lugar donde se constituía legalmente esta sociedad y las implicancias de transparencia para el mercado de valores o para el Servicio de Impuestos Internos. Eso es lo que puedo reportar inicialmente. Muchas gracias, ministro. Ofrezco la palabra. Diputado Ward. Gracias, presidente. Muchas gracias, ministro, por acompañarnos en esta sesión. Gracias. Recuerdo bien esa
esa comisión tuvimos varias sesiones en Santiago, tuvimos la oportunidad de conversar respecto a los temas que usted plantea y concuerdo, efectivamente fue esa una de las conclusiones y recuerdo la exposición del ministro en orden a que fue un proceso totalmente normal, una negociación en la que existió finalmente un interlocutor, esta empresa china, con la que se firma un documento en virtud del cual se suscribe un contrato por partes iguales. Y no recuerdo bien si fue una exigencia de los chinos, pero sí recuerdo que Chile aceptó, Codelco aceptó, a través de las personas que formaban parte del cuerpo directivo, que efectivamente es anterior a la modificación que realizamos luego y que lo transforma en un gobierno corporativo. Y se hicieron algunos cuestionamientos en torno a por qué se había tomado la decisión de firmar y de constituir esta sociedad Cupic en Bermuda, dado la mala fama que tuvo este contrato en general, producto de las eventuales pérdidas que le significó al fisco. Y recuerdo una exposición del ministro en orden a por qué se había tomado la decisión y qué implicaba en términos prácticos esta decisión. Y yo quisiera preguntarle, ministro, si recuerda esa exposición, porque me parece que es adecuado tener un juicio de valor en relación a lo que fue la decisión de esa época y lo que se hace a veces en términos de juicio de valor, de cuestionamiento con los contratos que se suscriben fuera de Chile en estos llamados paraísos fiscales. Paraísos que han tenido una modificación en la categoría que incluso a través de la OCDE se les ha dado. Hay algunos países, algunos paraísos fiscales que han salido de esta categoría, que han perdido esta categoría en virtud de modificaciones que se hacen en organismos internacionales. Pero preguntarle si esto forma parte de un proceso normal, si en la época anterior a la existencia del gobierno corporativo, incluso posterior, se hizo algún cuestionamiento a que por parte de los chinos se tomara la decisión de firmar, de constituir esta sociedad en Bermudas, porque a veces se hacen cuestionamientos sin mucho fundamento, al voleo, que sirven para fundamentar situaciones que son distintas muchas veces a las que se están investigando, pero en términos simples preguntarle si recuerda por qué se tomó esa decisión. Yo me acuerdo más o menos la exposición que usted hizo en esa oportunidad y si puede emitir algún juicio de valor frente a los miembros de esta comisión en relación a la participación que ha tenido el Estado de Chile, no solamente en este negocio, sino que en otros negocios suscritos con otros organismos, con otras entidades internacionales y que también han pasado de alguna forma por estos llamados paraísos fiscales. Gracias, presidente. Sí, presidente, muchas gracias. Usted bien ha introducido la razón por la cual se le pidió al ministro, señor Izaguirre, que viniera a esta comisión, cosa que agradezco y que da la experiencia que él tuvo como ministro de Hacienda y en Codelco, puede ayudar a disipar a veces algunas visiones que hay sobre lo que son las inversiones offshore. Hasta el día de hoy Codelco mantiene participaciones en sociedades offshore. Por ejemplo, Codelco International Limited, Cupic, Codelco Services Limited, Codelco Shanghai Limitada, por mencionar solamente algunas de las sociedades offshore que Codelco ha constituido en el extranjero para la realización de diversas actividades comerciales y realización de inversiones y proyectos. La pregunta al señor ministro: ¿es habitual que las empresas con diversas áreas de inversión constituyan sociedades en otros países, sean ellas paraísos fiscales o no? Partiendo por la mayor cuprífera de Chile y una de las más grandes del mundo, y de la experiencia suya como ministro de Hacienda. El señor ministro de Hacienda, en su comparecencia en el mes de octubre del 2014 en la comisión investigadora de las pérdidas incurridas en Codelco, señaló que la objeción que hace la OCDE y el Fondo Monetario a los paraísos fiscales se debe a que si las empresas se ubican en ellos, pueden hacer su contabilidad opaca al país de origen y por tanto eventualmente tener problemas de elusión tributaria, cierre de comillas. ¿A quién toca? Y se lo pregunto en su calidad de exministro de Hacienda, determinar si esa eventual elusión ha ocurrido o no. Y por último, si el señor ministro considera que la constitución de sociedades offshore por sí mismas es ilegal o contraria a nuestro ordenamiento jurídico. Gracias, presidente.
ministro, le ofrezco la palabra. Gracias, presidente. Bueno, yo he venido con el mayor gusto. Creo que es una discusión que contribuye. Y en cualquier caso, entiendo yo que estoy como invitado, porque cuando se me cita con la responsabilidad que tengo actualmente, no con las que tuve, pero con el mayor gusto. Es que parece que alguien me dijo citado, entonces quería aclarar. No ustedes, me reportaron a mí de mi oficina. A ver, respecto del tema de Codelco, y después entro derechamente en lo que han planteado los diputados Ward y Melero, hay dos cosas que son completamente distintas. Una es la conveniencia o no de financiar proyectos sobre la base de ventas a futuro, del producido de esa inversión. Eso, que disculpen, pero no hay una traducción literal, por eso voy a usar la palabra en inglés, se llama project financing, es absolutamente habitual y ocurre como cualquier socio de un emprendimiento que no tiene la posibilidad de emitir deuda o de acumular capital. Por naturaleza, esas inversiones, cuando por ejemplo son en productos que tienen un precio conocido de mercado y que tienen mercados a futuro, entraña un riesgo para ambas partes. Si el precio es más alto, para el productor; si el precio es más bajo, para el que puso, digamos, el capital para poder hacer esa inversión. Entonces, efectivamente, Codelco dejó de percibir ganancias, no es que haya tenido pérdidas. De hecho, tuvo ganancias importantes porque Gavi producía a un valor muy inferior al pactado en las inversiones a futuro. Es lo mismo, dado que está tan de moda, que si ustedes ponen sus recursos en el fondo E y gana 1% y el fondo A gana 5%, usted dejó de ganar 4%, no es que haya perdido, ¿cierto? Y siempre en las inversiones uno nunca le apunta al mejor de todo, sino que lo importante es si al final se gana dinero o no, y ese fue el caso en la operación de Gavi. Separado el problema financiero, veamos la particularidad de hacer las inversiones a través de un así llamado paraíso fiscal. Los paraísos fiscales también tienen características distintas. Usted puede tener un paraíso fiscal que no obstante está suscrito a IOSCO. IOSCO es la Agencia Internacional de Convenio de Intercambio de Información para efectos de los mercados de valores, que es bien importante para el tema, por ejemplo, la probidad de la función pública y otros. En ese caso, hay un compromiso de los países que suscriben IOSCO. Nosotros estamos en el proceso ahora de suscribirlo, y Bermudas claramente está hace más de 10 años en esto, de dar información fidedigna sobre los valores mantenidos por no nacionales en dichos lugares. Por tanto, en el caso de Bermudas en concreto, cualquier inversor que tiene una inversión en Bermudas, sus tenencias, el valor de sus activos va a ser completamente transparente para el regulador de valores en su país de origen. Hay un segundo aspecto, no obstante, que me imagino que a las señoras y señores diputados les interesa particularmente, que es el aspecto tributario. Y el aspecto tributario no sigue necesariamente la misma norma que la transparencia de valores, por cuanto desde ese paraíso fiscal la empresa puede invertir en terceros países. Por supuesto que va a tener que llevar la contabilidad en el país de origen, en este caso el paraíso tributario, pero las ganancias de capital y los estados de pérdidas y ganancias de cada una de esas inversiones no van a ser enteramente transparentes para la autoridad tributaria del país de origen. En el caso de Codelco, yo sé que se informó a impuestos internos de esta inversión. Desde la reforma tributaria, Impuestos Internos tiene más facultades para poder inquirir detalles sobre aquello. Pero
obviamente no tiene el mismo nivel de conocimiento, y eso lo podrán preguntar al director de Impuestos Internos, detallado sobre los estados de pérdida de ganancias y las ganancias de capital en relación a una compañía que tiene que llenar una FECU donde hay un valor de mercado en otros países. Si esto es habitual o no es habitual, esta es una discusión eterna en la OCDE y en el Fondo Monetario Internacional. Es bastante habitual en muchas compañías, pero hay una gran lucha internacional por lograr que los paraísos tributarios intercambien tanto información tributaria como de valores, por cuanto se presume o se ha alegado sistemáticamente en los foros internacionales que estas inversiones tienen ciertas características de opacidad que pueden implicar una merma tributaria para el país de origen de los inversionistas. A ver, presidente, un tema de forma el ministro va a responder preguntas, no hay una exposición más allá de las preguntas que nosotros hagamos, ¿no? No, que al inicio de la sesión, cuando partimos el día, hizo una exposición, ¿ya? Y ahora ya está bien. respondiendo preguntas. Y entonces preguntamos, independiente que después puedan surgir otras preguntas. Ministro, entonces por lo que yo concluyo, y esta es una afirmación pregunta, quiero que me ratifique, cuando a usted le toca participar directa o indirectamente en la decisión de que Codelco funcione como sociedad offshore, lo hizo, me imagino, pensando que se iba a hacer dentro de la ley. Y yo entiendo de su conclusión que un paraíso fiscal puede utilizarse dentro de la ley o fuera de la ley. Lo puede usar bien o lo puede usar mal. Y yo me imagino que cuando Codelco toma la decisión de realizar operaciones en paraísos fiscales, lo hizo pensando en que se estaba cumpliendo la ley. O usted hace hoy día una suerte de reconocimiento de que se actuó incorrectamente. Lo segundo, su experiencia quizás no ahora como ministro político, sino que más bien como ministro de Hacienda. Me gustaría saber si es usual, si usted tiene conocimiento, que es frecuente o fue frecuente para empresas chilenas funcionar en paraísos fiscales dentro de la ley y pagando todos los impuestos que efectivamente de acuerdo a la ley chilena corresponden. Porque yo estoy plenamente de acuerdo con usted que si alguien quiere hacer trampa, si alguien quiere cometer una ilegalidad y pagar menos impuestos, efectivamente es más fácil hacerlo en un paraíso fiscal que probablemente en otro régimen. Pero ¿por qué no nos da su experiencia de ministro de Hacienda? Así como Codelco tomó luces encendidas y puertas abiertas a la decisión de participar en un paraíso fiscal, ¿qué tan frecuente para usted lo fue como ministro de Hacienda que empresas serias que actúan dentro de la ley lo hicieron? Y pedirle que nos trate de aportar antecedentes más particulares. ¿Qué ventajas vio usted para que Codelco operara en un paraíso tributario? ¿Por qué tomó esa decisión? ¿Qué ventajas tenía para Chile, para Codelco, para la operación en general, hacer esta transacción en un paraíso fiscal? Y si Chile dejó de percibir impuestos producto de su decisión o de su directorio al respecto. Gracias, presidente. Muchas gracias. Ofrezco la palabra. Señor ministro. Creo que es bueno hacer la distinción, diputado Monkeberg, que usted correctamente hizo entre lo que eventualmente pudiera considerarse que ya es un juicio de valor, correcto o incorrecto, versus lo que es legal o ilegal. Lo que la ley, entiendo, estipula, es que el inversionista chileno debe dar aviso a impuestos internos cuando constituye una inversión en una cuestión que Codelco hizo. Por tanto, cumplió perfectamente con la ley.
Desde el punto de vista tributario, no obstante, lo que he señalado es que las hojas de balance, los estados de pérdida de ganancias y las eventuales ganancias de capital son más difíciles de conocer con exactitud cuando estas inversiones se realizan a través de un paraíso fiscal. Y distinguí si este está en IOSCO o no está en IOSCO, porque hay de los dos tipos. Hay intercambio de información tributaria, hay intercambio de información de valores. Yo no concurrí a una decisión, lo que pasa es que usted no había llegado. Como lo estableció la comisión investigadora, el directorio de esa época, antes del 2009, no aprobaba ni rechazaba este tipo de operaciones. Simplemente por un tema de deferencia se informaba, grosso modo. Y a mí me preocupó en ese momento particularmente el que no hubiera operaciones de tipo ventas sin respaldo físico, por lo que había ocurrido con el caso Dávila. Y dado que era, como expliqué, una operación de project financing, esto es, vender producción futura para poder traer capital y hacer la inversión, esto era algo que dentro de las normas de financiamiento de empresas es perfectamente habitual. Respecto de si es frecuente o no es frecuente que las empresas chilenas lo hagan, eso lo desconozco, pero sí sé que es frecuente que muchas empresas en el mundo lo hagan. Por eso es que justamente hay intentos repetidos, particularmente liderados por el Tesoro de Estados Unidos, para que los paraísos tributarios intercambien información plena, y hoy día casi todos los países están en IOSCO. En el caso chileno, según, no sé si se dijo en ese momento, pero sí lo he leído posteriormente, fue una solicitud de los chinos, no fue una iniciativa propia de Codelco. Y Codelco, me imagino, y eso lo podrá decir el director de Impuestos Internos, debe haber transparentado absolutamente su estado de pérdida de ganancias en esta joint, en este emprendimiento conjunto, que entiendo que ya no continúa. Lo que pasa es que estamos como en orden. Si utiliza su consulta, lo voy a hacer yo, después le voy a ofrecer la palabra para que pueda. Está anotado yo, entonces luego le voy a ofrecer la palabra para que pueda consultar. Solo, ministro, preguntarle en relación a la distinción que usted hace respecto de si es que el paraíso fiscal estaba en IOSCO o no, y cuál es la importancia que tiene. Usted habló de que eso hacía más complejo poder efectivamente tener un balance, un estado de resultados, digamos, más preciso, ¿ya? Lo quiero decir porque en el momento en que se constituyeron las sociedades de los paraísos de las Islas Vírgenes Británicas, no estaban las Islas Vírgenes Británicas en ese momento en IOSCO, ¿ya? Y usted bien lo ha dicho, había un requisito formal que era avisar al Servicio de Impuestos Internos, que es la única exigencia que tenía la ley, pero una vez que ya estaba esa sociedad constituida ahí, ¿no es cierto?, con capitales chilenos en las Islas Vírgenes Británicas, que no estaba en IOSCO, lo que nos respondió acá el Servicio de Impuestos Internos es que ellos perdían efectivamente cualquier posibilidad de requerir información, menos aún, ¿no es cierto?, de fiscalizar qué es lo que ocurría con esas inversiones, por lo tanto, cuáles eran las rentas que generaban, y por lo tanto, evidentemente que eso tenía un impacto desde el punto de vista de la base imponible en la matrices en Chile para efecto de poder pagar los impuestos correspondientes, ¿ya? Entonces, a mí me gustaría que usted pudiera, a lo mejor, respecto a aquello, profundizar un poco más, porque esto, por algo, digamos, se han establecido a nivel internacional un conjunto de recomendaciones, de normas, de obligaciones, para que, en definitiva, los paraísos fiscales estén obligados a entregar cierta información y que puedan dejar de ser un espacio en que, en definitiva, se permita, digamos, que se eluda el pago íntegro y oportuno de los tributos. Diputado Montt, ¿Usted quiere, presidente? Le ofrezco la palabra. ¿Sí? Puede responder. Encienda el micrófono, sí, diputado Montt. Ahí está. Presidente, preguntas
bien puntuales que surgen de la respuesta del exministro. Del exministro de Hacienda y exdirector de Codelco. Y actual ministro, está bien. Bueno, pero en calidad de ministro actual, si prefiere. Entonces usted puede, en primer lugar, nosotros podemos concluir que usted como ministro de Hacienda y miembro del directorio Codelco nunca fue informado, ni nunca supo de la constitución de una sociedad firmada, entre otros, por el vicepresidente ejecutivo de Codelco, en las Islas Bermudas. Nunca supo, y si es así, usted podría asegurar que en ningún acta del directorio de Codelco se informó al directorio de esta decisión, porque una cosa es que usted no haya sido informado, otra cosa es que el directorio no haya sido informado. Y yo quisiera saber, ¿usted puede asegurar que no hay ni un acta de directorio Codelco en forma previa a tomar esta decisión que se haya discutida la decisión de constituir una sociedad, de la cual tiene que ser firmada por el vicepresidente Codelco, en la isla, en el paraíso tributario? ¿O es solo que usted estaba con labores tan importantes del Ministerio de Hacienda que no pudo concurrir a los directorios y que no se pudo informar al respecto? Esa pregunta, presidente. Y la segunda, reiterarle una que no me contestó. ¿Qué utilidades o qué razones específicas y concretas evaluó Codelco para tomar la decisión de hacer esta operación desde ese lugar? Ministro. Diputado Monkeberg, no, efectivamente en una sesión de directorio o en algunas que yo participé, sí se informó de esta operación conjunta con los chinos en torno a constituir una sociedad y que Codelco aportaba con una mina del cual los chinos se hacían propietarios de una cierta parte de la producción y los chinos aportaban cierto capital para poder desarrollar esa inversión. Lo que le digo es que la mayoría de la discusión tornó en torno al tema de si no era una cuestión de carácter especulativo, como había sido la venta a futuro sin respaldo físico que habían ocurrido en el caso de los así llamados Davilazo. Lo que claramente no era el caso. Respecto de dónde se iba a domiciliar esta operación conjunta, posiblemente se dijo que era la Islas Bermudas, pero no se discutió, o yo no recuerdo haber discutido ningún aspecto de intercambio de información tributaria o de valores que tuviese o no tuviese esta sede. Y en cualquier caso, le vuelvo a insistir, era información, no era requisito de aprobación o no aprobación. El único requisito legal era informar impuestos internos, cuestión que Codelco hizo. ¿Usted no se opuso a que se constituyera el paraíso fiscal? Yo le pido, diputado Monkeberg, que a través del presidente termine de responder el ministro. Como le digo, esto hace ya más de 10 años, yo no recuerdo que ese tema, o sea, las características legales del país destinatario hubiese sido parte de la conversación. Posiblemente si hubiese sido parte, había cuenta que yo era ministro de Hacienda, me habría llamado la atención, pero no tengo recuerdo de que ese haya sido ni siquiera un punto a conversar. En cualquier caso, como le digo, se cumplía con la ley. Tendría que haber yo en ese momento, primero, sabido que era un paraíso fiscal, segundo, haber sabido la implicancia que eso podía tener sobre la recaudación, cuestión que en ese momento no tuve presente. Pero como me imagino que esto no es para interrogarme a mí, sino que para saber el caso que los ocupa, le puedo decir que según creo haber leído, ni siquiera recordar que esa fue la motivación que llevó al presidente ejecutivo de Codelco a hacer esta operación, esto habría sido una exigencia a la contraparte china, porque sí me acuerdo haber preguntado qué certeza teníamos nosotros
de que los chinos iban a ir aportando capital. Nosotros tenemos un estatuto de inversión extranjera, tenemos una cantidad de elementos que le dan certeza jurídica a la contraparte de que efectivamente Codelco va a cumplir con lo suyo. Pero no hubo ninguna consulta de mi parte respecto del régimen tributario del país anfitrión. El invertir en paraísos tributarios es legal, pero no es perfectamente transparente desde el punto de vista de ya sea la autoridad de valores o de la autoridad tributaria. Son dos cuestiones distintas. Si el paraíso fiscal es fiscal, pero no es opaco, esto está suscrito a IOSCO, lo que el país de origen conoce es con certidumbre que existe esta inversión en el paraíso fiscal. Pero lo que importa desde el punto de vista tributario no es solo eso, sino que lo que importa es cómo desde ese paraíso fiscal se ha invertido en distintas partes, cuáles son esas inversiones, cuáles son las hojas de balance de pérdida y ganancia en cada una de esas inversiones y cuáles eventualmente son las ganancias de capital. Y eso es lo que por eso se produce esta discusión en los foros internacionales, que dado que todos los países tienen distintos regímenes tributarios a los estados de pérdida y ganancia de capital, les es difícil poder conocer exactamente la base sobre la cual aplicar los gravámenes. Muchas gracias, ministro. Diputado Núñez. Gracias, presidente. Sí, yo quería aprovechar porque entiendo que la inquietud que hay acá, o el debate, o la citación al ministro, tiene que ver con la pertinencia o no y la normativa que hay para hacer inversiones en paraísos fiscales y cuán legal, transparente o no sería hacerlas ahí. Entonces, me surge una duda que quiero aprovechar que está el ministro acá, que fue exministro de Hacienda, para que tal vez pueda clarificarme. Primero, si es que hay precedentes de algunos países que usted conozca, ministro, en que esté, por ejemplo, prohibido invertir en paraísos fiscales. Si hay algún tipo de normativa o cómo podemos ver eso tal vez en legislación comparada. Y por último, también su opinión, ministro, respecto a cómo podría regularse de mejor manera o tal vez ponerse derechamente limitaciones a la inversión en paraísos fiscales. Yo entiendo que hoy día en Chile, como usted bien lo dijo, es legal, pero no es transparente. Entonces tenemos una zona gris, una zona ambigua en que decimos algo es legal, pero no nos gusta que se haga porque no es transparente. Entonces, ¿cómo podemos enfrentar eso entendiendo que está claro que se recurre permanentemente a estos paraísos fiscales y yo creo que eso tiene consecuencias negativas para el país, tanto desde el punto de vista tributario como desde el punto de vista de transparencia? Ministro. Una cosa que me gustaría añadir antes de tomar el punto del diputado Núñez, es que conforme las leyes de las empresas públicas deben remitir de manera completamente fidedigna todos sus ingresos y todos sus gastos, de tal suerte que obviamente a la autoridad tributaria se le hace más problemático, más engorroso poder darle, digamos, unicidad a esas declaraciones, pero estaría prohibido por ley el que eventualmente oculten ganancias y no las transparentes, por la ley propia de la empresa pública, me refiero. Respecto de la pregunta de política, esta es una pregunta muy especializada, yo preferiría que eso lo ocurriera la autoridad económica de este gobierno. Pero yo sí sé que en la mayoría de los países industriales hay empresas que hacen inversiones en paraísos tributarios. Por eso es que hay una lucha contra los paraísos tributarios. Y la razón, aparte de las ventajas tributarias, es que, sobre todo en empresas globalizadas, usted va a querer hacer muchos emprendimientos conjuntos. Entonces, si usted prohíbe completamente que lo haga una empresa chilena, por ejemplo, y debe hacer emprendimientos conjuntos con otras empresas que eventualmente sus países de origen no les prohíben, usted está dejando algo arriba de la mesa, por así decirlo. Entonces no es algo como ciencia atómica, no, y con eso no hay ningún efecto. Hay un efecto colateral que hay que ponderar. Muchas gracias, ministro. Bueno, gracias, ministro, por asistir. Tenemos que ver ahora, digamos,
los próximos invitados. Le agradecemos, ministro, su comparecencia. ¿Ya? Tenemos para el próximo miércoles al director de la UAF. Sí, que vamos a tener ahí, en qué momento vamos a coordinarlo con él. No sé si hay alguna otra propuesta de invitado. Sí, sí. Disculpe, vine corriendo. Sí, disculpe, presidente, es que como estaba en otra comisión... Sí, claro, lo liberamos, ministro, muchas gracias. Gracias, ministro. No escuché las otras propuestas, pero... No hay más propuestas. ¿No? Porque ella lo propuso. Director de los delitos. Sí, pero... Sí, de veras. Quedó acordado. Como hemos tenido también al ministro Izaguirre, creo que sería importante tener al expresidente Piñera, entendiendo que esto está en torno a lo que se origina en su oportunidad con la empresa Exalmar, al mando en ese momento como presidente Sebastián Piñera, pero que venía corriendo, y creo que sería sumamente relevante también saber su impresión, que nos venga a dar cuenta y nos explique en el detalle qué fue lo que sucedió y que nos detalle finalmente las distintas suspicacias que se han generado en el debate de los distintos invitados que hemos tenido en esta comisión. Así que, presidente, si es posible pedirle al presidente Piñera que también se haga presente a la comisión. Sí. Invitarlo, ya no lo podemos citar naturalmente. Para eso se requiere mayoría. No, solo se puede invitar. Solo se puede invitar. Lo que yo, es obvio que tenemos que invitarlo, está dentro del listado. Creo que acordemos ahora que la Secretaría pueda concordar con él una fecha en la que pueda venir, que se le formule la invitación y que se le den las facilidades y que incluso se le puedan dar las facilidades de poder, si le parece a la comisión, sesionar en Santiago, si es que él lo estima pertinente, digamos, hacerlo allá, que le demos todas las facilidades para que pueda prestar declaración. ¿Le parece a la comisión? Entonces, en votación la propuesta. En propuesta, sí, claro. En propuesta, en votación. En votación. Don Osvaldo Andrade, a favor. Doña Daniela Chicardini, a favor. Don Joaquín Godoy, doña Marcela Hernando, don Felipe Letelier, don Patricio Melero, en contra. Don Nicolás Monker, don Iván Norambuena, que está reemplazado por Francisco, ¿no se encuentra? No se encuentra. Don Daniel Núñez, doña Paulina Núñez, doña Paulina, don Mario Venegas, don Felipe Ward y don Fachaín. A favor. 3, 6, 6, 4. Se invita. Se invita para una sesión entonces posterior a la de los invitados que ya tenemos. Acordado. Presidente. Perdón. Me lo piden al mismo tiempo, le damos la palabra primero a la diputada Núñez. Ahí sí. Presidente, queremos pedir que se cite a la Presidenta de la República porque dentro del mandato está, por supuesto, investigar todos los antecedentes que pudiéramos tener para ver si el expresidente Piñera tenía información respecto de los juicios, en fin, que se están llevando a cabo en La Haya para las inversiones que eventualmente realizó. Eso, presidente, muchas gracias. Pero, señor, antes que nada, un tema reglamentario, el señor secretario da la palabra. La Constitución de la República de Chile no permite la citación del primer mandatario, no está dentro de las facultades, de manera que la Comisión estaría transgrediendo el principio establecido en el artículo 7º de la Constitución, que lo dice expresamente, que ninguna magistratura ni grupo de personas puede atribuirse otras atribuciones que las expresamente permitidas.
Perfecto. Diputado Núñez. No, es que yo creo que la respuesta del secretario... Perfecto. Mi inquietud, ¿qué motivo tenía la situación y qué relación tiene con los temas de la comisión queda resuelta? Pero porque no entendí por qué vamos a citar a la presidenta Bachelet, digamos. Yo podría querer citar a cualquier persona, pero entiendo que aquí tiene que haber un fundamento y una relación con esta comisión investigadora y a mí no me quedó claro lo que se expuso. Perfecto. Presidente? Sí, por Es que supuesto. el interés de que la presidenta Bachelet pueda ver respecto a su primer mandato, no al actual, que es el proceso en el cual se ve la negociación, que fue la misma razón, presidente, por la cual nosotros invitamos al presidente Frey y el presidente Frey rechazó la invitación. No ha habido colaboración de los ex jefes de Estado en esta materia. Sí, se invitó, llegó carta de respuesta del expresidente Frey, presidente. Se invitó y señaló que no venía. Entonces, solamente que quede claro las razones por las cuales nosotros quisiéramos entonces no citar, pero invitar a la presidenta Bachelet. Bueno, yo solo Que se quisiera invite, señalar, voluntariamente. que el presidente Frey, recuerdo que además él informó que él se había desprendido de todo su patrimonio, fue respecto de si había constituido algún fideicomiso. Él fue mucho más allá de verdad de la ley porque se desprendió de todo su patrimonio antes de asumir como presidente de la República, ¿Quién lo administró a cuando diferencia estaba? de otros, se desprendió completamente. ¿Y quién lo administró? Pero voy a someter a votación la propuesta que ustedes hacen respecto de invitar a la presidenta. Pero están invitando, está en votación, tranquilo. Pero no, pero sí, en votación. Pero Don Osvaldo Andrade, doña Daniela Chicardini, don Joaquín Godoy, doña Marcela Hernando, don Felipe Letelier, don Patricio Melero, don Nicolás Monkever, don Iván Norambuena, señor Enrique Farreselberg, no está, don Daniel Núñez. Me gustaría fundamentar, presidente, yo creo que no es pertinente la citación a la actual presidenta Michelle Bachelet. Si se quiere conocer la política o la responsabilidad, se debería haber citado a su ex canciller en ese periodo, y a mí me parece que desde ese punto de vista hay que rechazar la invitación por no ser pertinente. Daniel Núñez en contra, doña Paulina Núñez, don Mario Venegas, don Felipe Ward, a favor, don Falchaín, No, en contra por impertinente también. en contra, invitación. rechazada la invitación. Perfecto, rechazado. Diputado Monkever. Perdón, disculpe, tenía la palabra el diputado Felipe Letelier, quien se la cedió a la diputada. Presidente, voy a entregar los fundamentos de la petición que quiero hacer. El hijo del expresidente Piñera es gerente general Piñera Morel. La señora del expresidente también forma parte de la empresa familiar y por lo tanto quiero solicitar, en el marco de la invitación que hace la colega Daniel Chicardini, yo estoy pidiendo que también ellos sean incorporados en esta invitación, para ser claro. Muchas gracias. Sí. Perdón. Sí. Sobre el punto, diputada Chicardini. Sobre el punto, presidente. Es que no se puede dejar de voto. No se puede. Presidente, Diputada yo Chicardini. a propósito de lo que señala el diputado Letelier, yo solo quiero dejar en acta que ojalá, si el día de mañana hay alguna excusa, sea entregada formalmente como debe ser a la Secretaría o al presidente de la comisión, pero no que existan palomas mensajeras o que poco menos que se pase la voz, la excusa con un parlamentario de la Cámara, porque me parece impresentable que exista ese tipo de procedimiento tan informal e irresponsable. Pero para resolver la propuesta, usted lo que quiere ampliar a la... En la misma línea de la diputada, yo estoy señalando que invitemos al hijo... No, que ya del lo invitamos, que lo pasa es que lo invitamos, respondió, por eso le digo. y la entonces, señora que también forma parte de la empresa familiar, allá no la... a la ex primera dama, allá. sí. Es que ella no la hemos invitado. Yo estoy proponiendo que sea invitada. Con la misma votación, 6-4. No. Bueno, Sí. en votación. Si le Para parece que con la pueda misma que votación, haya 6-4. más votos a favor. 6-4, ya. Perfecto, Se ya. incorpora entonces también a la señora, a la ex Perfecto, primera dama. perfecto. Cecilia Morel. Diputado Monkever, ¿lo está proponiendo? No, yo quiero pedir oiga, si usted quiere hágalo, pero yo le quiero pedir, presidente, no sé si puedo hacer, no sé si puedo hablar sin que me interrumpa,
pero le pido la palabra porque las comisiones investigadoras tienen que tratar de recuperar un poco de seriedad. Yo no tengo por qué meterme en los principios ni las conductas éticas de nadie, pero todos los medios de comunicación, todos los parlamentarios que estamos aquí fuimos testigos de cómo en esta comisión investigadora, de cómo profusamente en medios de comunicación y en televisión no se preguntó, se acusó derechamente al expresidente Sebastián Piñera que siendo mandatario, él contrató un terminal Bloomberg para hacer transacciones desde La Moneda. Se afirmó. Y yo le pido que si alguien niega eso, que traigamos para la próxima sesión las actas literales de la comisión o si es necesario pedirle al canal de la Cámara que nos recopile dichas afirmaciones. Lo digo porque con fecha de 4 de mayo del 2017 llegó respuesta del oficio del director administrativo de la Presidencia de la República que tiene 9 puntos. Y en los 9 puntos tajantemente descarta siquiera el intento de contratación de cualquier terminal Bloomberg en la Presidencia de la República. Yo creo, presidente, y le insisto, cada uno verá cómo se aplica a sus principios éticos, pero aquellos que afirmaron lo anterior, a viva voz, con total seguridad, acusación profusamente, lo menos que uno espera es que se disculpen y que reconozcan el error. Porque de esto yo tenía certeza del día 1, antes de llegar al oficio. Y no gastaba nada antes de acusar haberse informado. Esto es un tema que va a quedar en el acta de la comisión en las conclusiones, pero yo le insisto, aquí es muy fácil llegar, pedir la palabra, acusar sin fundamento, y después cuando llegan los oficios de la Presidencia de la República, quienes lanzaron esa piedra enmudecen, no es lo que corresponde. Gracias, presidente. Sí. Oye, ese tema ya lo vimos cuando se dio lectura a la cuenta, está el oficio y obviamente que va a formar parte de los antecedentes de la comisión. Oiga, diputado Letelier, que el diputado que me ha pedido la palabra el diputado Letelier. Pero es que tiene la palabra el diputado Letelier. Esta es una comisión investigadora, ¿ah? Y por lo tanto estamos en el proceso de esta investigación, ¿ah? Y yo creo que no es la única, ni será, ¿ah?, en que uno emite opiniones. Además, cuando yo cito a un medio de comunicación, y es cierto que el Patricio Melero, diputado, dice que el mismo medio después se dice de la afirmación, yo estoy citando un medio de comunicación. Y quiero decir lo siguiente, estamos en una etapa de una comisión investigadora, y quiero pedirle de verdad, señor presidente, llegó la hora en que dejemos que esta comisión haga su trabajo, y como bien señalaba la diputada que me antecedió, es bueno que sean los actores convocados y no sean los oidores del ex-rey. Gracias. Sí, diputado Melero. El diputado Letelier retire, y usted, si no lo haga, presidente, los últimos términos de su información. Y que ojalá, por su intermedio, el diputado señor Letelier tenga la hidalguía de decir por la televisión lo contrario a lo que afirmó, porque no solamente lo ha dicho en la comisión, sino que a todos los medios, en que aseveró en forma taxativa, tajante, que el expresidente Piñera había contratado un terminal Bloomberg. Ojalá muestre, por su intermedio, señor presidente, a toda la prensa el desmentido claro, categórico, que echa por tierra todas las mentiras y falsedades que usted y otros transmitieron sobre esta materia. Creo que es muy importante hacerlo. Presidente, también, con su venia, quisiera señalar que el Ministerio de Relaciones Exteriores también disipa otra duda en su oficio respuesto en cuanto al tema de los recursos pesqueros. Por lo tanto, informa con mucha claridad que en el marco de las investigaciones realizadas para defender los derechos de Chile en el caso Perú versus Chile ante la Corte Internacional de La Haya, la información relevante que consta en el expediente no se refiere a empresas, valores comerciales ni volúmenes de captura de recursos hidrobiológicos. Para las sospechas de quienes en algún minuto insinuaron que se podía haber utilizado, que es objeto de la investigación, información privilegiada del Estado de Chile para una eventual compra de acciones en una empresa pesquera. Lo dice taxativamente la defensa. Y el informe, señor presidente, que nos llega del IFOP, todos los oficios que manda son todos relativos a informaciones de operaciones en las zonas pesqueras, pero no ninguna relativa a información relevante para decisiones comerciales. Para la claridad y avance de la comisión. Gracias, presidente. Sí, yo solo quisiera aclarar que
respecto a este informe, como recién se dio cuenta hoy día, no es posible que queden como conclusiones de la comisión esos antecedentes. En la opinión del diputado Melero me parece que siempre tiene todo el derecho que se consigne, pero no que quede como conclusión de la comisión. No puedo, como usted lo propuso en esos términos como conclusión, no puedo acceder a esa solicitud, y nosotros, por cierto, que también que estamos conociendo esta información, tendremos el tiempo para poder estudiarla y también para poder pedir información complementaria si así lo considera la comisión. Diputado Andrade. En la misma línea, yo creo que lo razonable sería realizar la investigación completa y sacar las conclusiones en su momento, porque esto de las conclusiones parciales puede ser muy interesante, pero siguen siendo parciales, y aun cuando se refiere a un punto específico que puede ser muy razonable, y probablemente yo entiendo que se hizo mucho caudal de aquello, como la investigación no terminada, yo ni siquiera me atrevería a sugerir a nadie que estableciéramos conclusiones definitivas, porque en una de esas el invitado nos sorprende a todos y nos dice todo lo contrario a lo que dicen los papeles. Podría ser. Entonces yo siempre genero mejor el beneficio de esperar que las diligencias se hagan. Yo siempre he pensado que las comisiones investigadoras tienen un momento de término, y ahí donde hay que sacar las conclusiones. Sacarlas antes pareciera ser un tanto voluntarista. Presidente, gracias. Gracias. Bueno, habiéndose cumplido con el objeto de la presente sesión, se levanta.